continuación le vamos a hablar sobre la tipología textual. El grupo está conformado por Camila Costa, Daniela Ladino, Cristina Calderón, Jessica Agudelo, Alejandra Ward y Angie Valencia, quienes hablan. En introducción podemos concluir que la tipología textual es una base fundamental para la realización de un texto, párrafo, una noticia o hasta en un comentario. Se clasifican las diferentes variables que son el texto narrativo, descriptivo, expositivo, argumentativo y normativo. Les voy a hablar sobre la justificación. Este trabajo se realizó a conciencia para comprender que la tipología textual es importante para las variables de la organización de los textos, párrafos o noticias. Objetivo general: dar un énfasis a la tipología textual, dando una importancia a sus variables y reconocer y diferenciar sus aspectos, demostrando la utilidad plena a los diferentes textos que pueden ser más eficaces en la recepción y producción de los mensajes. Bueno, los objetivos específicos son identificar y realizar la importancia de la tipología textual en sus diferentes variables de textos o formas verbales. También analizar la importancia de la tipología textual en los textos para complementar y mejorar la redacción en un texto, párrafo o noticia. La tipología textual es un modo de clasificar las diferentes variedades de textos en función de una serie de características comunes o funciones compartidas o comunes. Es importante aclarar que los textos pueden clasificarse en función de diferentes variables y métodos. La tipología textual se clasifica en diferentes textos: la descriptiva, la narrativa, conversacional y argumentativa. A continuación les voy a hablar sobre el texto descriptivo. Consiste en la representación verbal real de un objeto, persona, animal, paisaje, emoción y todo lo que pueda ser puesto en palabras. Indispensable resaltar en cada descripción es el género, la altura, el color, la distancia, la temperatura, hasta incluso los olores que se sienten en ese momento. Se divide en 3 etapas: en presentar, observar y ordenar, para así empezar una descripción como tal en un texto. Un ejemplo podría ser describir a una persona, que se puede decir la cual una compañera es alta, si es gorda, si es bajita, si es pelilarga. Se puede decir el color de los ojos, la textura de la boca, del cuerpo, entre otras cosas. Características son las formas en que se utiliza un texto descriptivo. Pueden ser el presente por el medio del cual se manifiesta que lo que se escribe, especialmente textos técnicos, y el pretérito imperfecto del indicativo. En la forma se utiliza la descripción de textos narrativos. Su estructura sintáctica se sirven para clasificar el sustantivo o el objeto escrito. Un ejemplo puede ser la oración copulativa: Chile es hermoso. A continuación le voy a hablar sobre el texto narrativo. Uno de los textos narrativos pueden ser periodísticos e históricos. El periodístico, su variedad es la noticia y la crónica. El objeto de lo que se ocupa es lo real, lo actual y lo público. Los rangos lingüísticos son los verbos, sujetos, marcas temporales y relaciones causales. El histórico, su variedad es el relato histórico y las biografías. El objeto que estudia son los verbos, sujetos, marcas temporales y relaciones causales. El texto conversacional es aquel que se organiza en parlamentos y en el cual se presenta el intercambio de mensajes entre 2 o más hablantes. Hay 2 tipos de textos conversacionales. Uno es el oral o el de lenguaje vivo, que es aquel en que es propio de la comunicación directa entre un yo y un tú. Esto quiere decir que es cuando las personas se hablan físicamente. Y el otro es el escrito o el lenguaje referendo, que quiere decir que trata de reproducir con limitaciones el diálogo oral. Este tipo de texto se aplica en, digamos, un guión. Pues no es lo mismo no es lo mismo hablar físicamente con una persona que de manera escrita. ¿Por qué digo que el guión? Porque en las obras teatrales a cada persona le asignan un guión, y para que esa persona se exprese mejor colocan los gestos o la manera de actuar entre paréntesis. Las características de este tipo de texto
es de carácter social, cada sujeto aporta su rol y poseen normas dependiendo si es un reportaje, una entrevista, un diálogo y como podemos ver acá, el objeto de lo que se ocupa, como yo decía antes, son las personas, las ideas, las comparaciones, las consecuencias, opiniones y comentarios. Y el rasgo lingüístico más utilizado es los pronombres. Argumentativo es el que define o refuta una idea mediante razones o argumentos. Se trata del tipo de textos en los que se presentan las razones a favor o en contra de determinada posición o tesis, con el fin de convencer al interlocutor a través de diferentes argumentos, teniendo una posición en contra o a favor del tema que se está argumentando. Algunos ejemplos de texto argumentativo son los discursos, los artículos de opinión, las críticas de prensa y los ensayos. Algunas características son la ordenación de ideas en párrafos, otra como la aplicación de conectores para relacionarlos entre sí, es importante para dar claridad al tema del que se está argumentando. Existen varios tipos de textos argumentativos, está el deductivo o el analítico. Va de lo general a lo concreto. La tesis se expone al comienzo o a continuación, se ofrecen los argumentos de apoyo. La inductiva va de lo particular a lo general. Se empieza por los hechos y argumentos y se coloca la tesis o conclusión al final del texto. La exposición de la tipología textual y sus diferentes textos. Gracias por su atención.